Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Bueno, en esta clase vamos a ver lo que es la lección 1, capítulo 1, que son las bases de la lectura. Bueno, empecemos, señor Sarmiento. Dígame. ¿Cuál es la primera base de la lectura? La primera dice significado de las palabras y comprensión de mensajes verbales. Pues vamos a ver sobre eso, ¿no? ¿Sigo leyendo? Sí. A ver. Bueno, dice en el siguiente relato: después de un fin de semana, al llegar el lunes a la escuela, Teresa le dijo a su amigo Alberto: ayer fui a la finca de mi padre en la montaña. Durante todo el día los jóvenes practicaron deporte con sus parapentes. Mantenían sus cuerpos flotando silenciosamente y ascendían describiendo círculos mientras planeaban por los cielos tal cual cóndores en los Andes. Alberto no parecía entender lo que su amiga le decía. Entonces Teresa le preguntó: ¿qué te pasa? ¿No me escuchaste? Alberto respondió: te escuché, pero no entendí. Usas palabras muy extrañas. ¿Qué es eso de parapentes y eso de planeaban? Los parapentes son armaduras con prolongaciones similares a las alas que les permiten a quien las usa volar después de saltar desde una montaña, respondió Teresa. Ya entiendo, dijo Alberto. ¿Y lo de planeaban? ¿Estaban proyectando o inventando algo? No, planear se refiere a un vuelo libre sin motor en el cual se usan las corrientes de aire. La cara de Alberto se iluminó y le comentó a Teresa: me gustaría conocer más acerca de los parapentes, saber cómo se hacen para volar solo con las corrientes de aire. A ver, señor Morales, según la lectura, ¿qué entendió sobre esto? ¿Qué es planear? Según lo que se refiere a la lectura, planear se refería a flotar en el aire. A eso, y parapente se refería a un instrumento que permite planear. Pero eso se refirió la chica, porque el chico pensaba que era planear de plantearse alguna pregunta. Exacto. Planear era flotar en el aire. Ya. ¿Qué era parapente? Era un aparato que nos sirve para planear en el aire. Ya. Parapente era una estructura, ¿no? Para planear. ¿A qué conclusiones llegamos según esta base de la lectura? Que podemos entender el significado de una palabra y el mensaje que quiere transmitir un texto, si es que lo relacionamos con lo que habla el contexto. Correcto. Entonces, con un contexto de la lectura podemos determinar ciertas palabras que no comprendemos. Sí. Siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso? Antónimos. Los antónimos son palabras que se refieren a una misma variable, tienen significados opuestos y pertenecen a la misma categoría gramatical. Un ejemplo sería duro o blando. La variable tendría que ser la dureza y la categoría gramatical un adjetivo. Dice que para cada par de palabras a las cuales relacionemos porque tienen un significado opuesto y que además cumplan con las dos condiciones de que pertenezcan a una misma variable y en la misma categoría gramatical, las llamaremos antónimos. Ya. ¿Qué características nomás tenían los antónimos? Eso de variables. Se refieren a la misma variable ¿Ya qué más? y tienen significados opuestos. Hay otro más. También pertenecen a la misma categoría gramatical.
ver, Un ejemplo de un montón. Blanco y negro. Ya. ¿Cuál sería la categoría gramatical? Vendrían a ser adjetivos. Sí. ¿Y la variable? Ya. Tienen significados opuestos. Otro ejemplo. Gordo y flaco. Categoría gramatical, todas las características. Gordo y Ricardo va a decir. La categoría gramatical sería el adjetivo y la variable sería contextura. ¿Está entendido lo que era Antonio? Hay otras o sea, de lo que aquí vemos, creo que hay división. Ajá, hay antónimos de negación, excluyentes de dos variables, recíprocos de dos valores y los de inversos. A ver, es una lectura de lo que es cada uno. los antónimos de negación son aquellos que forman agregando o quitando de las palabras los prefijos negativos. Los prefijos negativos más frecuentes son in, des y a. Antónimos excluyentes de dos valores. Son pares de palabras cuya variable acepta dos opciones y la negación de una de ellas significa la ausencia de la otra. Antónimos recíprocos de dos valores. Son aquellos cuya variable implica características recíprocas y dependientes una de la otra. Antónimos de dos valores, inversos de dos valores. Son aquellos cuya variable tiene solo dos opciones y una significa posición o dirección invertida con respecto a la otra. Y son los inversos también, ¿no? ¿Qué característica esencial tenían los de negación? Que tenían los prefijos in y des y a. Y ya, que son prefijos, ¿no es cierto? ¿Y los excluyentes? Son hay dos palabras en las cuales una acepta una negación y sería la afirmación de la otra. Ya, La negación de la una viene a ser la afirmación de la otra. hay una negación de una, La afirmación de la otra. entonces esta es la afirmación de otra. Las recíprocas, ¿cuál era la característica? Que la variable implica características recíprocas y dependientes una de la otra. O sea que la una depende de la otra. Y las inversas, Son las que la variable son solo dos opciones y la una significa posición o dirección invertida con respecto a la otra. la posición Invertida de la otra. invertida De la otra. o dirección también, ¿no? Ya, entonces, la negación tiene prefijos in, des y a. Como por ejemplo, Decente e indecente. Intransigente. a ver, otro ejemplo de negación con des.
Coordinado, descoordinado. Y otro con A. Normal y anormal. Son, pueden o tener ir, des o a o no tener. Por ejemplo, deshonrado, honrado. Honesto, Son- deshonesto. Exacto. Esos son antónimos exactamente de negación. Ahora los excluyentes. ¿Qué nos dice los excluyentes? Que la una niega mientras que la opuesta afirma. Por ejemplo, ganador, perdedor. A una afirma, la otra niega. Muerto, vivo. Exacto. Una dice que está muerto, la otra dice que está vivo. Las recíprocas. Un ejemplo sería victoria, derrota. Ya. Victoria de nosotros. La una depende. Si ganas. Si pasa la una, sucede la otra, sería la inversa. Y los inversos solo son por posición y dirección, ¿no es cierto? Arriba, abajo, derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste. ¿Has comprendido lo que son Antonio? Sí. ¿Ninguna pregunta? No, está bien. De completo el titular. Ya. Los procesos, ¿qué otro proceso sigue? De aquí, los sinónimos. Los sinónimos. ¿Qué dicen los sinónimos? Son palabras que se refieren a una misma variable, tienen significados semejantes y pertenecen a la misma categoría gramatical. Si dos palabras son sinónimos, una de ellas puede ser sustituida por la otra en una oración y ésta conserva casi el mismo significado. Por ejemplo, fragante, impostor. Faltante e impostor. ¿Cuál es la diferencia entre sinónimo y antónimo? Según sus características. El sinónimo tiene significados semejantes y antónimos diferentes o ¿Y en qué se parecen? que presentan la misma categoría gramatical y la misma variable. Un ejemplo. Cima y cumbre. Reluciente, resplandeciente. Ya. Eso es Entonces, oscuro. ¿para qué nos servirían los sinónimos? Para no repetir una palabra varias veces, sino cambiar en un texto, Para que en un texto no haya redundancia de palabras. Utilizar muletillas durante el texto. Para ser repetitivo en el contexto y el contexto de cada lectura. ¿Y los antónimos para qué nos servirían? cuando se quiere indicar que son diferentes, que pueden estar dentro del mismo texto. El primer proceso, ¿cuál era? Era de conocer el significado de las palabras según el contexto. Sinónimos y antónimos también nos sirven para eso, porque según el antónimo de una palabra en el contexto, pues si conocemos su antónimo, por lo tanto conocemos su significado en sí. Entonces, es lo mismo con los sinónimos. Si conocemos su significado en sinónimo, conocemos su significado en sí del contexto. En estos de los sinónimos no hay clasificación, como en los antónimos, es una sola. Siguiente proceso, ¿cuál? La clasificación y el ordenamiento de las palabras. A ver, demos lectura de ese proceso. Con esto acabamos, ¿no? La clasificación de las palabras es una división de los elementos de un conjunto para formar clases que comparten características esenciales y se requiere un criterio de clasificación. Entonces, lo principal en eso es determinar el criterio de clasificación. Un ejemplo, señor Servín. Por ejemplo, tenemos las palabras calle, autopista, avenida y vereda. ¿Qué criterios? Todos son lugares para circular, pero calle, autopista y avenida son para que circulen los vehículos y vereda es para que vayan las personas. Entonces eso le excluye a la vereda, ¿no? De esa clasificación. Es de acuerdo a la función que cumplen las palabras. Entonces también podemos clasificar de esa manera. También podemos clasificar
y gracias a la clasificación excluir palabras que no tienen su mismo significado, en este caso como dijo la vereda, o sea, como sinónimas. Entonces, ese es el último proceso, ¿no es cierto? Y el ordenamiento, que es una forma de organizar elementos en un conjunto, se lo hace según el orden que tengan las palabras. Según el orden. Por ejemplo, tenemos las palabras coño, abuelo, él, se, comida, perro, él, la. ¿y qué hay que identificar primero? Artículo. Sería el sujeto, el predicado, y de ahí identificar artículo, el verbo, sustantivo. Tienen que conocer toda la estructura de la oración para poder armar eso. Entonces, que tenga sentido. ¿Está entendido todo lo que fue de estos procesos? Sí. No hay nada de preguntas. No. Claro. El lunes, 20 ejercicios de cada proceso. 20. Solo para enseñar chipantas y 30 de cada. ¿Quieren hacer la compu o más? Máquina de Eso fue todo. Gracias, chicos. El significado de las palabras y la comprensión de los mensajes verbales. Esto significa que podemos conocer el significado de una palabra si sabemos una breve definición de la misma. Los antónimos, que son palabras que tienen significados opuestos, se refieren a la misma variable y tienen la misma categoría gramatical. Además, hay diferentes tipos de antónimos: de negación, excluyentes de dos valores, recíprocos de dos valores e inversos de dos valores. Los sinónimos, que son palabras que tienen significados semejantes, se refieren a la misma variable y tienen la misma categoría gramatical. La clasificación de las palabras, la cual se puede realizar después de analizar e identificar las características comunes que comparten un grupo de palabras, para así saber cuáles pertenecen y cuáles no a dicho grupo. El ordenamiento de las palabras. Lo que aquí se pretende es dar un orden establecido a un grupo de palabras para que así se pueda formar una oración, la cual tenga sentido completo y autonomía sintáctica, o a su vez una secuencia de palabras que tenga lógica. El significado de las palabras a partir del contexto. El contexto es el entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra. Entonces, lo que se busca es saber el significado de una palabra dependiendo de con qué otra se la esté relacionando.